Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Ha llegado un nuevo número de la serie de cómics Darth Vader 2020, con el más reciente cómic 28 continuando la historia canónica de Darth Vader entre los sucesos del Imperio Contraataca y también previo a su final en el Regreso del Jedi. Una historia titulada La Sombra en Fuego, con una portada evocándonos a la oscura presencia de Darth Sidious detrás de Sabe, la dama de compañía de la difunta Padme Amidala, con esa relación muy cercana emocionalmente como la mano derecha de Lord Vader en aquellos tiempos. Una historia que nos revela la participación de Palpatine y su plan para intervenir con la nueva aliada de su aprendiz sin dejar que el conflicto luminoso en Darth Vader crezca aún. Y antes de continuar esta historia escrita por el maestro Greg Pak, debemos recordar el contexto previo a este cómic, ya que si lo recordamos, previamente Lord Vader se encontraba en el mundo de Gavredor 3 buscando una forma de eliminar a la corrupta gobernadora Tauntaza junto con Sabe, tratando en aquel sitio de destruir al crawler que robaba la energía de todo ese planeta. Y es ahí que en un primer intento fallido, Sabe y Kitster quedaron atrapados en una terrible tormenta de arena, siendo rescatados por Vader. Pero es ahí que mientras el droide Z-67, Wald y Ochi de Bestun intentaban descubrir si sus amigos habían sobrevivido, que los droides Z-67 y M7B terminarían por analizar toda la información que robaron de la base de datos de aquel crawler, buscando los planos de esa arma del Alba Escarlata a un punto débil para poder atacarla. Y es ahí que al regresar Lord Vader saldrían con un plan, ya que el Lord de los Sith será acompañado por el astromecánico M7B y los dos en conjunto atravesarían la gigante tormenta de arena hasta así llegar ante el crawler enemigo en una maniobra suicida, ya que el Sith pensaba utilizar su sable de luz dentro del droide para así barrer con el punto más débil del armatoste, creando así una brecha, donde ahí una vez dentro el Sith se confrontaría con Tauntaza, armada ahí hasta las chanclas, conectada ahí con un exoesqueleto que estaba conectado a los múltiples tanques de energía, y así ante un intercambio de disparos y sablazos, la gobernadora lograría escapar una vez más. Esto mientras también un disparo desviado del Lord de los Sith haría explotar todo el crawler, dejándolo incapacitado y con su respirador inservible. Y es así como minutos más tarde Sabe lo encontraría, mirándolo en realidad en su momento más vulnerable y estando también tentada a acabar con él, ya que previamente había jurado que mataría a Vader, pero ahí recordaría Sabe las palabras de Padme Amidala, unas que aún tenían esperanza de ver bondad en el ahora moribundo Sith, por lo que Sabe al verlo así conectaría los cables de energía en la dañada armadura, salvando a Vader de la muerte. Pero por otro lado, Z-67 y M7B descubrirían en los archivos robados de ese crawler quién rayos estaba detrás de todas las órdenes de la gobernadora Tauntaza, que no era otro que el mismísimo emperador Palpatine usando una pantalla. Así que en realidad el Alba Escarlata con esta alianza hacia con esta gobernadora solo había sido una pantalla. Pero el maestro de los Sith ya había sentido el conflicto que vivía su aprendiz a millones de kilómetros de distancia en Coruscant, sabiendo que Vader tenía una gran duda hacia con Sabe, recordándole su pasado. Y es aquí, Masters, donde continuaría nuestra historia de hoy. Pero no se olviden que tenemos una lista de reproducción con todos los cómics de la serie Darth Vader 2020 de forma consecutiva, por si acaso se perdieron alguna de estas historias. Es así que todo comenzaría aquí con un Lord Vader recuperándose en un tanque de Bacta después de casi ser derrotado en su enfrentamiento con aquella gobernadora corrupta, en una batalla pues que, como lo vimos, lo había dejado agonizante. Y mientras el Sith se encontraba flotando en el Bacta, veíamos cómo su mente se llenaba de escenas de la gigante explosión pasada, mientras escuchaba también el eco de su propia voz terminando la frase que había dejado inconclusa en medio de su pasado encuentro, recordando ahí que nunca desafiarían su poder. Y esto continuaría con ese momento pasado en el que él yacía vulnerable y herido cuando Sabe finalmente lo encontró, tentada ahí a rematarlo por fin y viéndolo los ojos fijamente detrás de su casco roto. Esto mientras ella se daba cuenta que tenía una oportunidad de poder matarlo, pero también escuchando de la voz de Sabe las últimas palabras de Padme sobre que ella sabía que aún había bondad en él. Todo pues conectando con la venganza de los Sith. Pero esto también, Masters, avivando de mucha mayor forma el conflicto de Vader hacia con su antigua persona. Es aquí pues que Vader abriría por fin los ojos y de una errática e inesperada manera, con toda su furia, haría explotar el tanque de Bacta en 1000 pedazos, recordando ahí la frase: "Nunca desafiarás mi poder".
Y es con esto que veríamos a un Darth Vader totalmente recuperado en la cabina del Executor, sorprendido de ver a Sabe aún ahí esperándolo. Y sería ahí que la antigua dama de Padme le recordaría que ella ya era una comandante del Imperio y en realidad una consejera para él. Ella pues no se iría de ahí puesto estaba para servirle, a lo que el Sith de inmediato simplemente respondería tocando su sable de luz con un sutil movimiento, recordándole con esto lo expuesta y vulnerable que era mientras estuviese allí. Y sin decir nada y con una mirada de atención y de miedo, Sabe tragaría saliva y así Lord Vader le cuestionaría. ¿Has por fin encontrado a la gobernadora Tautasa? A lo que Sabe respondería que había enviado al asesino Ochi de Bestun a buscarla, pero que en realidad no había escuchado nada sobre él desde que se había ido. Pero a pesar de eso, ella ya sabía quién rayos había estado dando las órdenes todo el tiempo, ya que ahí Sabe le informaría al Sith que todo el caos realizado en el pasado por Tautasa había sido comandado por el mismísimo emperador Palpatine. A lo que Vader, tras escucharla, despreocupadamente le respondería: Así que, consejera, dime qué me aconsejas. Y así Sabe, tomando un poco de fuerza, le respondería al Sith que hiciera lo que siempre hacía. Y Sabe, sin desaprovechar la oportunidad, lo llamaría aquí como Anakin. Y le recordaría como una perspicaz manera, como consejo, que él tendría que confrontar al problema directamente, refiriéndose claro hacia Palpatine. Así que era bastante evidente en esto que había mucha tensión entre los dos y que Sabe de una u otra forma intentaba gritar esa máscara recordándole su buena persona pasada. Y es así que todo cambiaría y veríamos llegar a Lord Vader en su lanzadera Lambda, acompañado ahí de su nueva aliada Sabe hasta el mismísimo palacio del emperador Palpatine en Coruscant. Pero esto en realidad no sería nada amistoso, ya que veríamos de inmediato a un Darth Vader literalmente en modo Rogue One, lanzando ahí a uno de los consejeros de Palpatine por los aires contra el muro, y esto pondría a los guardias reales de inmediato en alerta, como si en ese momento el aprendiz estuviera retando a su propio maestro Sidious al haber entrado sin previo aviso. De tal forma que mientras Palpatine estaba sentado en su trono y sin inmutarse, él lo recibiría en realidad con mucho gusto diciendo: Así que, Lord Vader, has estado escuchando a tu corazón. ¿Qué es lo que te dice? Pero sorpresivamente, respondiéndole a Palpatine, Vader haría acopio de toda la fuerza levantando frenéticamente a Sabe por los aires, tomándola totalmente por sorpresa mientras ella aún le gritaba asustada por el nombre de Anakin. Y es aquí que por fin la traición se revelaría, ya que el emperador interrumpiría a Sabe de una forma burlona preguntándole si ella creía que con solo decir ese nombre aquello tendría algún efecto en Vader, dejándole claro que más que acercarlo a la luz, lo único que estaba logrando era recordarle a Vader lo que era ser y sentirse débil, al igual que indefenso, lleno de dolor y de miedo, Masters. Y por si fuera poco, todo esto le hará recordar a Vader su propio pasado, viendo en su mente algunos de los recuerdos más vulnerables de Anakin recordando a Padme, pero también en ese instante a Sabe, unos recuerdos que súbitamente serían interrumpidos por la voz de Sidious diciendo: ¿Realmente pensabas que te iba a recompensar por eso? Pero estoy intrigado por tu audacia, sirvienta. Y así, con un movimiento de su mano, Sidious bajaría de golpe al suelo a Sabe y de inmediato le daría la orden a sus guardias reales de acercarse para así probar a Sabe para ver de lo que en realidad era capaz. Y era bastante claro que aunque parecía que Vader y Sabe iban a confrontar a Palpatine, ahora el aprendiz había decidido traicionar a la doncella siendo leal únicamente a su maestro. De esta forma veríamos cómo la fiel dama de Padme comenzaría a cortar de tajo los múltiples golpes de los guardias carmesíes y con una maestría en sus movimientos esquivaría los disparos de energía de sus bastones. Esto mientras también el emperador reía disfrutando de todo el espectáculo. En un cierto momento, Sabe correría a ocultarse de los disparos detrás de la silla del propio Palpatine, usándolo inteligentemente de protección y dejándolo así expuesto a los disparos. De tal forma que veremos al Lord de los Sith usando su poder ilimitado para así regresarle el ataque a sus guardias, y con esto prácticamente dejándolos calcinados ahí con sus rayos de la fuerza. Así que segundos más tarde, una vez terminada la demostración de habilidades, un Palpatine un tanto feliz le diría a Sabe lo siguiente: Estás entrenada como la doble de Padme, pero tú eres diferente, ¿verdad? Ella no podía soportar este mundo. Y tú lo has sobrevivido, tú has visto mucho más. Eso te hace fuerte, incluso despiadada. Oh, sí, no puedes esconderte de mí.
Y continuando con la escena, Palpatine cuestionaría a Sabe sobre el inicio de su misión cuando su objetivo era en realidad matar a Darth Vader porque ella pensaba que había matado originalmente a Padme. Pero ahora el Sith percibía a través de la fuerza que ella quería matarlo a él. Y esto también, Masters, tendría muchas vibras con lo que vimos en el regreso del Jedi, tentando a Sabe tal cual como Palpatine tentó a Luke. Pero era evidente que esto también poco a poco iría sembrando las dudas dentro de Vader pese a esa lealtad aparente. Así que Sabe respondería ante sus dudas que Vader en realidad buscaba el orden y Palpatine todo el tiempo provocaba el caos. Y como respuesta a ello, bastante divertido entre risas, el emperador simplemente enviaría a Darth Vader a una misión ordenando que llevara a Sabe para enseñarle, ya que ella podría ser un gran activo, a pesar de que el propio Palpatine sentía que ella tribulaba el interior de Vader. Esto claro al recordarle a Padme. Pero Palpatine pensaba que esa misión le daría la oportunidad a Vader de poder moldear en la oscuridad a la mismísima sombra de la reina. Y es así que más tarde veríamos en la plataforma a Vader y a Sabe caminando hacia su nave para encontrarse así con el droide Z-67, sorprendido aquí de ver aún a la dama con vida, a lo que simplemente Sabe respondería cortésmente, cerrando ese momento para únicamente concentrarse en la misión futura. Y así en un corto pero contundente informe, el droide Z les informaría su siguiente misión. Ellos pues tendrían que ir al planeta Skako Minor, un mundo que al parecer no sería nuevo para el Lord de los Sith, porque ese planeta había sido en el pasado la sede de la Tecno-Unión, uno de los principales gremios de los separatistas. Y ahí se nos informaría que años atrás, hacia el final de la Guerra de los Clones, Lord Vader en persona había derrocado a Wat Tambor, el líder pues de la Tecno-Unión. Un gremio que tuvo que desaparecer para instaurar así la lealtad al imperio en Skako Minor. Pero ahora pues el nieto de Wat, es decir, Yul Tambor, estaba levantando un movimiento nacionalista para reclamar el poder de Skako Minor, utilizando ahí un semi-ejército de piratas que bloqueaban el planeta para recolectar todo tipo de tecnología para su propia conveniencia. Y así, cerrando el informe que Seth les daba, el droide le recordaría no tan sutilmente a Sabe que usualmente no se necesitaba una justificación moral para seguir las órdenes del imperio, preparándola así mentalmente para un posible escenario donde tendría que tomar acciones bastante drásticas para cumplir con la misión. Y es así que veríamos que Z-67, Sabe y Darth Vader llegarían en su lanzadera Lambda hasta el mundo de Skako Minor, viendo ahí los restos de una nave comerciante de Corellia que había llegado sin advertencia a ese planeta con ese aire tóxico que era para los humanos, sobre todo pues sin contemplar el riesgo y lo tóxico que podría ser verse respirando todo ese aire en donde se habían estrellado, a lo que Seth comentaría que no solo era eso, sino que también los piratas se habían estrellado en un acantilado gigante, topándose con unos gusanos gigantes que esperaban alimentarse justamente con ellos. Y de esta forma el Lord de los Sith caminaría junto con Sabe en busca de aquellos piratas diciendo: Ya olvidaste tu propio consejo, dama. Confrontaremos este problema directamente. Y en ese momento la danza comenzaría cuando Lord Vader encendería su sable de un bello rojo carmesí para así enfrentarse a las múltiples bestias. Y así veremos al Sith con una destreza impecable, dando múltiples golpes inminentes, partiendo así en dos a los gigantes gusanos. Todo pues por medio de su mango de plasma, salvando así a los múltiples piratas. Esto pues al mismo tiempo que él daba un brutal espectáculo. Pero los propios piratas se mostrarían agradecidos admirando las habilidades y el arma de Lord Vader. Pero ellos en realidad no sabían que eran el blanco. Y al estar distraídos, también el Sith les propinaría un tajo con su sable de luz, provocando así una terrible herida en uno de estos piratas. Y esto ocasionaría que la única sobreviviente tomara su speeder bike y huyera de aquel lugar, dejando con esto a Lord Vader y a Sabe atrás. Pero segundos más tarde, en medio de la calma, el Sith aprovecharía el momento para cuestionar a su nueva aliada sobre que no había sido ruda y que si ella en realidad creía que los piratas merecían piedad. Y Sabe se mostraría sumamente confundida porque ya no sabía qué cosa merecía a quién. Pero Vader únicamente le recordaría que ya no era más la sombra de la reina y que ahora su vida sin la reina Amidala la dejaba siendo una sombra y nada más. Eso pues era lo que tenía que aceptar. Y con un contemplativo y caótico escenario lleno de duda en Sabe, los veríamos a los dos sobre una pila de cadáveres de los piratas que habían muerto asfixiados. Pero era bastante claro que había una división moral entre los dos. No obstante, sería aquí Lord Vader quien le ordenaría a Sabe infiltrarse en la organización de Yul Tambor, tomando en realidad caminos separados, mientras misteriosamente el Lord de los Sith decidiría tomar camino para emprender su propia misión. Esto mientras encendía su propio sable de luz diciendo:
Yo me haré cargo del resto. Y es así que en pleno suspenso de lo que pasaría con Darth Vader y Sabe en Skako Maino, que de repente de un momento a otro nos encontraríamos de vuelta en el planeta Naboo, en una pequeña casa en medio de un bosque donde veríamos ahí una nave estacionada, y ahí dentro de la pequeña casa, en medio de la nada, se encontraría el mismísimo asesino Ochi de Bestun, quien estaba en realidad amarrado y sometido en una silla, completamente inmovilizado, siendo cuestionado por varias sombras en la oscuridad. Las sombras, claro, no dejarían de preguntarle sobre la dama de Padme, es decir, Sabe. A lo que veremos aquí a un nervioso Ochi queriendo aprovechar la situación para hablar mal de la sombra de la reina, y así también el asesino intentaría intercambiar información sobre Sabe, cuando abruptamente él se vería interrumpido por las palabras de una sombra diciéndole que les dijera lo que él sabía, a lo que simplemente el miedoso Ochi revelaría que ella, es decir, Sabe, se había convertido en una oficial al servicio de Vader. Pero una de las sombras lo interrumpiría diciendo que eso no tenía sentido, ya que Sabe lo único que siempre había querido era matar al Lord de los Sith. Así que aquí el asesino de Bestun con cierta frescura les diría que él también estaba molesto, porque si Sabe hubiese continuado de esa misma manera, el propio Ochi pues ya se hubiera deshecho de ella en aquellos momentos. Con esto pues las sombras comenzarían a discutir sobre Sabe, preguntándose si todo esto que habían escuchado y que no podían creer era real, sobre todo pues con una Sabe al servicio de Darth Vader y del Imperio, y creían pues que eso debía de ser parte de su plan, o tal vez incluso ella se había perdido a sí misma en su misión. Pero ante ese mar de dudas, Masters, todas ellas se verían interrumpidas por un Ochi amarrado y confundido, cuestionando que a todo esto, ¿quiénes eran esas sombras y cuál era el plan que ellas tenían? Y así finalmente, en este pequeño cuarto lleno de oscuridad, veremos cómo poco a poco saldrían de sus escondites 4 mujeres con el mismo rostro. Un rostro que había estado acompañando a Vader. Un rostro que había recorrido planetas buscando justicia. El rostro de la reina Padme. Y con esto nos daremos cuenta que estábamos frente al resto de las damas de la difunta Padme Amidala. En realidad, las hermanas de Sabe. Las mismas que el propio Lord de los Sith les había perdonado su vida cuando él mismo las había enfrentado en la tumba de su amada esposa ahí en Naboo. Y es así, Masters, que terminaría este número dejándonos en suspenso para ver cómo ellas emprenderán la búsqueda por su hermana Sabe. Pero si también te interesa ver cómo Sabe salvó a Darth Vader de una terrible muerte, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción de los cómics de Vader. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.